Muy Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un día más, un jueves más en nuestro Facebook Live para poderles llevar un tema muy importante, la diabetes en tiempos de COVID-19. Hoy vamos a compartir con el doctor Juan Carlos Romero. Él es médico especialista en endocrinología y nutrición. Tiene su consulta en el Hospital del Río y en el Hospital Latinoamericano. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar esta tarde con nosotros y poder despejar muchas dudas que tienen nuestros pacientes acerca de la diabetes y el COVID. Bienvenido. Hola Fernanda, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer colaborar con ustedes y más que nada colaborar con nuestros pacientes que tienen que estar siempre en seguimiento por un especialista y más en estos tiempos tan difíciles, de tanta incertidumbre. Entonces, pues, a las órdenes en lo que les pueda ayudar. Bueno, realmente, Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo, por su espacio y sobre todo por su disposición de llevarnos a tratar esta tarde un tema tan importante. Nuestros pacientes, la gente que nos está viendo, sabe que en la Casa de la Diabetes venimos trabajando en beneficio de ustedes y que este tema justamente ha sido uno de los temas que más se ha venido pidiendo. ¿Qué pasa con nuestro paciente con diabetes en tiempos de COVID? Pero siempre es bueno darles una refrescadita de qué es la diabetes, un poco enfocarnos en diabetes tipo 2, que quizás es la más prevalente, Juan Carlos, para pues luego hacer el enlace con el COVID, que es la situación que estamos viviendo actualmente. Así es, Fernanda. Yo creo que recordar un poco acerca de la enfermedad no nos viene mal, ¿sí? Primero saber la definición de la enfermedad. La diabetes es todo el conjunto de trastornos metabólicos en los que existe hiperglucemia crónica. Entonces, ¿qué es la hiperglucemia? Pues, como todos lo sabemos, los niveles de glucosa elevados en sangre. Estos niveles tienen que ser persistentes en el tiempo como para producir efectos clínicos importantes en el paciente, ¿sí? La diabetes en general se clasifica de manera didáctica en tipo 1, tipo 2. La tipo 2, de la que hablaremos el día de hoy, es la más común en nuestro medio, ¿sí? En Latinoamérica se habla de que 9 de cada 10 personas con diabetes tienen diabetes mellitus tipo 2. ¿Y por qué se produce esta enfermedad? Pues es un trastorno mixto. El páncreas puede tener un trastorno en la producción, en la secreción de insulina, de manera parcial o total, sobre todo en estadios tardíos, y en las células periféricas existe una resistencia a la acción de la misma, de tal manera que generan un círculo vicioso que producen hiperglucemia crónica en nuestros pacientes. Había indicado anteriormente, la diabetes tipo 2, recordad nuevamente, es la más común en nuestro medio, sobre todo porque tenemos un estilo de vida relativamente malo, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, los factores genéticos, la herencia, pues son factores que pueden desencadenar la enfermedad cuando uno, dos o tres o más de estas situaciones encajan en un paciente, ¿sí? Eh, la enfermedad en general puede presentarse de manera asintomática. Nuestros pacientes pueden llegar a la consulta simplemente con hallazgos analíticos en exámenes de rutina. No obstante, cuando la hiperglucemia es crónica y mantenida, pueden presentar signos y síntomas clínicos característicos. El hecho de que nos comenten que comen en exceso, la polifagia, de que beben en exceso, la polidipsia, de que orinan en exceso, la poliuria, y de que han perdido peso, son signos y síntomas que nos tienen que llamar la atención como para que buscar atención médica y que el médico tenga en consideración que la hiperglucemia puede ser mantenida y que el paciente requiera insulina casi que de manera inmediata, ¿sí? Cuando todos estos hallazgos, todas estas situaciones se mantienen en el tiempo, el paciente puede presentar un sinnúmero de complicaciones, las cuales los médicos las dividimos en agudas y crónicas. Las agudas, que pueden dividirse en hiperglucémicas e hipoglucémicas, pues el paciente a veces nos comenta el antecedente de que tiene una hospitalización por una cetoacidosis diabética o por un estado hiperosmolar, lo que la gente conoce como el coma diabético, o las hipoglucemias, que se presentan sobre todo en pacientes que tienen insulina o que tienen fármacos como las sulfonilureas. Muchas veces nos comentan que tienen la sensación de visión borrosa, de cansancio, de hambre, de sensación de inestabilidad, de síntomas que en general pueden mejorar o que deben mejorar tras la administración de glucosa.
En relación, en cambio, a las complicaciones crónicas, pues el paciente puede presentar pérdida parcial o total de la visión, la retinopatía diabética, puede presentar episodios de angina de pecho, de infarto de miocardio, la conocida cardiopatía isquémica, puede presentar pérdida de la función renal que desencadene en tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal o hemodiálisis, la conocida como nefropatía diabética, la vasculopatía periférica, que puede terminar con el paciente en amputación de miembros inferiores, entre otras, los dolores crónicos, la sensación de parestesias, de inestabilidad, de acorchamiento en manos o pies, que son comunes en la neuropatía periférica del paciente con diabetes de largo plazo. Bueno, realmente Juan Carlos nos ha hecho un resumen muy bueno de todo lo que es la diabetes tipo 2. Creo que esto sería un motivo exclusivo de un programa completo, pero es justamente lo que necesitamos para poder ir entendiendo y adentrándonos al tema. Ahora, Juan Carlos, es importante que nuestra gente sepa, visto desde el punto de vista de un especialista que está en diario contacto con personas con COVID y diabetes, ¿qué es el COVID? ¿Cómo se manifiesta el COVID? Y luego, pues, haremos esta relación ya, pues, entre la diabetes y el COVID. ¿Pero qué es el COVID? Una enfermedad tan nueva que nos ha generado tanta incertidumbre, que creo que usted nos puede igual dar un resumen, una explicación de qué es. Pues la COVID-19, como la ha llamado la OMS, es una enfermedad que se produce por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿sí? Sabemos, creo que tanto y tan poco de la misma que nos genera una incertidumbre bastante importante, ¿sí? La enfermedad nos ha causado caos en todos los sistemas sanitarios y económicos del mundo. Sabemos que a día de hoy, según datos de la Universidad de Johns Hopkins, hay más de 13 millones de personas infectadas, siendo Estados Unidos el país más afectado por la enfermedad, tiene más de 3 millones y pico de casos. En nuestro continente también tenemos el segundo país con más cantidad de casos, que es Brasil, que llega casi a 2 millones de casos. Si nos vamos a los datos de nuestro país, Ecuador es el 28º país con más casos registrados. A día de hoy tenemos más de 70,000 casos. Claro está que esos casos parece que están infradiagnosticados por la escasa cantidad de pruebas que se realizan en la población. ¿Por qué es tan importante la enfermedad? Por la alta tasa de mortalidad que deriva de la misma. De estos más de 13 millones de casos de personas infectados, casi 600,000 muertes se han registrado. En total, 584,000 muertes hasta el día de hoy, siendo nuevamente Estados Unidos el país más golpeado por la enfermedad, con casi 140,000 casos de personas fallecidas por la enfermedad, seguido de Brasil por 75,000 casos de muertes registradas, y en Ecuador estamos cerca de 5,000 casos de personas fallecidas por COVID confirmado. Las estadísticas parecen ser bastante mentirosas y a lo mejor existen muchísimos casos más. Hablamos de una enfermedad que tiene una mortalidad global de cerca del 4%. Es bastante llamativo, y en nuestro país, si nos fiamos de las cifras que nos dan nuestras autoridades, que alcanzan cerca del 7 al 8%. Entonces, pues es bastante preocupante lo que deriva las consecuencias de la enfermedad. Entonces, por eso es que tenemos que tener en consideración cuándo sospechar en la enfermedad, cuándo acudir al médico, y en nuestros pacientes que son pacientes crónicos, metabólicos, pues cuándo tienen que preocuparse, qué es lo que deben hacer, ya que, como comentaremos a continuación, la enfermedad pues puede complicarse claramente, y se ve que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una mortalidad muchísimo más alta que los pacientes sanos, si es que así los podemos llamar. Juan Carlos, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes de la COVID, como usted dice? Porque muchas de las veces, como decimos, hay personas asintomáticas, pero también hay síntomas comunes. Dentro de esa parte asintomática, hay síntomas que de pronto se han presentado, quizás no de una manera drástica, una manera más discreta, pero ¿cuáles son estos? ¿Cuáles podemos recomendar a las personas que nos están viendo que deben tener cuidado cuando se presente uno u otro? ¿Aló? Juan Carlos, ¿me escuchó? Bueno, Fernanda, sí, lo escucho. Como se lo comentaba anteriormente, pues la COVID-19 puede presentarse
en nuestros pacientes de manera totalmente imperceptible, pacientes que están asintomáticos o con síntomas leves, gente que simplemente nos cuenta un poco de malestar general, de cansancio, de dolores musculares. En general, pacientes jóvenes pueden pasarlo bien, digamos, en la enfermedad, o sea, es que no les suele conllevar un riesgo significativo. Sin embargo, una gran cantidad de pacientes nos cuenta síntomas sistémicos, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, escalofríos, tiritona, dolor de cabeza, dolor de garganta. Se ha descrito también la disminución de la capacidad para saborear o oler el entorno. Entonces, todos estos síntomas, pues en el contexto de una pandemia, de una enfermedad con tanta prevalencia o con tanta incidencia y con tanta problemática social, pues nos debería hacer adelantar una atención médica. En adultos y en pacientes con diabetes, pues los síntomas de alarma importante que nos pueden hacer pensar que el paciente va a requerir una atención médica, probablemente por hospitalización, van a ser la dificultad llamativa para respirar, es decir, que el paciente nos comente que no puede pararse y dar una caminata de 2 a 3 metros y que se cansa, que se ahoga, que pueda presentar dolor en el pecho, una opresión torácica persistente, alteración en el nivel de conciencia, que de la nada vemos que los labios, la cara tengan una coloración azulada de reciente aparición. Son síntomas que en general a nuestros pacientes deberían llamarles la atención y deberían hacer que busquen atención médica de manera inmediata. Perfecto, qué bueno que es recordarles a ustedes cuáles son los síntomas en el caso de que ustedes puedan tener alguno de ellos. Y pues si es que no lo tienen, como decía Juan Carlos, muchas de las veces estos son imperceptibles y sobre todo los jóvenes no sienten notar estas diferencias dentro de su organismo. Entonces lo recomendable sería podernos hacer una prueba, ¿verdad? Una prueba preventiva, quizás para saber si tenemos o no COVID, pero lamentablemente en nuestro medio creo que las pruebas no son de fácil acceso para todas las personas, primero por sus costos, luego porque creo que no todos los laboratorios lo están haciendo según se ha escuchado, y pues también siempre somos que esperamos a tener ya síntomas para tratar de actuar. Es así es que hemos recordado cuáles son los síntomas y ahora sí nos vamos a las preguntas de nuestro público que durante todo este tiempo nos han estado dando. Siempre se ha hablado de que las enfermedades crónicas, las personas que padecen enfermedades crónicas tienen más prevalencia de adquirir el COVID. ¿Es eso cierto, Juan Carlos? Y pues aquí ya adentrémonos puntualmente en nuestros pacientes con diabetes. Pues es algo que nos preguntan casi que todos los días, ¿sí? El paciente frágil, el paciente crónico, metabólico, en este caso como el paciente con diabetes mellitus tipo 2, siempre tiene el miedo de contraer la enfermedad, ¿sí? Yo creo que eso, bueno, primero es indicar claramente que del COVID es una enfermedad que estamos aprendiendo todos los días, ¿sí? Pero la experiencia de estos meses nos dice que el paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es el tema que estamos hablando en específico en estos minutos, no es un paciente que tiene específicamente un riesgo mayor de contraer la enfermedad. Sin embargo, cuando el paciente con diabetes mellitus tipo 2 se infecta, tiene una mucho mayor posibilidad de tener complicaciones, ¿sí? Se dice que tiene el doble de posibilidad de mortalidad y el triple de posibilidad de caer en una unidad de cuidados intensivos respecto a un paciente sin la enfermedad. Entonces, importante recalcar, paciente con diabetes mellitus tipo 2 no parece tener una posibilidad mayor de infectarse, sin embargo, cuando se infecta, la posibilidad de complicaciones, de mortalidad, de estancia hospitalaria es muchísimo mayor que en el paciente sin la enfermedad de base. Eso es lo que nosotros hemos venido tratando de comentar durante estos meses, que debemos cuidar nuestra salud física y mental también, ¿no es cierto? Y creo que esto es algo fundamental que el paciente debe saber. En el caso de tener un control adecuado de sus niveles de glucosa, un tratamiento estable, si es que usa medicamento o insulina, ¿ese riesgo disminuiría? Así es, Fernanda. Pues un paciente crónico que tenga, en este caso, paciente diabetes mellitus, con diabetes mellitus tipo 2, que tenga unos niveles de hemoglobina glicosilada, niveles de glucosa capilar o plasmática más controlados que un paciente inestable con una alta carga metabólica, pues puede responder de una mejor manera, ¿sí? De ahí la importancia de que hacemos énfasis casi que todas las veces que el paciente se ha presentado en nuestras consultas, en meses, en años,
de que la diabetes es una enfermedad prácticamente silenciosa en los primeros años, ¿sí? A la gente le importa a veces muy poco el cuidarse en la alimentación, en el ejercicio físico, en los esquemas terapéuticos pautados por su médico de base. Y pues en este escenario que es tan malo, digámoslo así, pues es cuando vemos que un paciente con un control metabólico crónico malo puede pagar las consecuencias en días, en horas. Vemos como los pacientes hospitalizados con COVID se ponen muy malitos en cuestión de minutos y de horas. Entonces, que nos llame la atención, ¿sí? Pacientes, recuerden, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por favor, el control metabólico crónico tiene una clara relación con la complicación de la enfermedad. Mejor controlado esté usted, menos posibilidades tiene de padecer una forma grave de la enfermedad. Qué importante saber esto. Así es que recuerden que si no han podido ir a su consulta ya preestablecida con su médico tratante durante este tiempo, por las situaciones que hemos vivido, porque nuestros hospitales han estado cerrados, porque no hemos podido concretar estas citas, pues ahora tenemos una opción más. Y de pronto, justamente es otra de las preguntas, Juan Carlos. ¿Creen usted o usted ya ha practicado la telemedicina con el paciente con diabetes? Y también, si es que usted ya ha tenido experiencias de pacientes con diabetes y COVID, ¿cómo se les ha tratado? ¿Qué medicación se ha utilizado? Bueno, Fernanda, como es de esperarse, ¿no? La telemedicina es algo que nos viene muy bien en esta situación, ¿sí? Ya en tiempos pre-COVID o ahora en tiempos de COVID, pues ya ha demostrado su efectividad en controlar pacientes con diabetes. Algunos estudios nos dicen que el hecho de llevar a un paciente con telemedicina, con un buen control, el paciente que tiene una retroalimentación positiva con su médico, puede tener unas disminuciones de cifras de hemoglobina de glicosilada entre medio punto y un punto. Entonces, pues eso ya nos alienta que la telemedicina es una opción buenísima en este tiempo. ¿Por qué? Pues porque expone menos al paciente, expone menos al médico, ¿sí? Entonces, pues es una doble vía de prevenir la transmisión de la enfermedad. La telemedicina no es simplemente mándeme un examen, veo cómo está su hemoglobina glicosilada y le doy su medicación para 3 meses, ¿no? Es algo que debe implementar o debe evaluar al paciente en la integridad de lo que vemos en la diabetes mellitus, es decir, evaluarle el ejercicio físico, evaluarle los planes de alimentación, evaluar el plan de tratamiento a mediano plazo, evaluar la presentación de complicaciones agudas y complicaciones crónicas, es decir, una consulta en telemedicina debe ser integral. Si me pregunta mi opinión y mi experiencia en relación a esto, yo estoy comenzando a ver pacientes por telemedicina y la verdad es que no he tenido ningún problema con ellos, ¿sí? Cuando ellos se adhieren a las indicaciones, cuando están pendientes de lo que uno les dice, yo creo que las cosas van muy bien. Es simplemente avanzar, ¿no? Y es ir implementando aspectos y prácticas que nos puedan contribuir al manejo de la enfermedad en estos tiempos de pandemia. Los pacientes que han escrito o han ido a la fundación por este tema tienen una cierta resistencia justamente a este cambio y creo que es normal, ¿no? Del contacto físico, del contacto amigable, personal con el médico, que eso genera una empatía y la empatía es muy, muy importante en el tema de la relación médico-paciente. Entonces, el paciente genera esta resistencia. Tienen muchas dudas frente al tema de que, por ejemplo, ¿cómo me voy a medir la presión arterial? Si no tengo una balanza, ¿cómo le voy a decir el peso al doctor? Son preguntas que yo las transmito a usted por el tema de lo que generan sobre todo nuestros adultos mayores, que hemos tenido, que les hemos visto o que nos han escrito o que sus familiares se han acercado a preguntar por estas circunstancias. ¿Cómo se puede manejar este espacio en la telemedicina? Porque quizás los exámenes de laboratorio es más fácil, ¿no es cierto? Se hace un escáner y se les pasa a ustedes. Igual el tema de la receta, quizás el tema de los controles de glucosa si se hacen a diario en sus hogares.
pero ¿cómo sería en el caso de ya la parte de la valoración física del paciente? Cómo se la realizaría? ¿O qué consejos debemos dar a las personas que nos escuchan para que estén más tranquilos y sepan que este es un trabajo que vale la pena y que ya comiencen a practicarlo también con sus familiares? Efectivamente, como usted nos lo ha indicado, la evaluación física de un paciente por telemedicina tiene sus barreras, ¿no? No es lo mismo que el paciente se presente en nuestra consulta, poder explorar, poder una exploración completa, palpar o mirarle lo que nos comenta y situaciones por el estilo. La evaluación antropométrica es un poquito más complicada. No obstante, pues tenemos que valernos de todas las herramientas que tengamos. En telemedicina al paciente, pues en una cita de media hora, pues podemos comenzar haciendo un cuestionario claro de lo que hace en su actividad física diaria, de la cantidad de calorías ingeridas y de la calidad de las calorías ingeridas. También tendríamos que evaluar la cantidad de automonitoreos de glucosa que se haga en casa, ver qué situaciones preocupan al paciente en torno a hiper o hipoglucemias, ¿sí? En relación a la evaluación antropométrica sí que es un poquito más difícil porque los pacientes no es que tengan todos una balanza y un tallímetro en casa. Sin embargo, el evaluar la percepción de los cambios en la masa corporal y en el peso corporal sí que nos sirven, sobre todo en pacientes que pierden peso de manera abrupta, ya que eso sabemos claramente que es un indicador de que la glucemia puede estar elevada en los últimos días de manera crítica. Entonces son todas estas cosas que estamos aprendiendo en el día a día y que de aquí a unos meses a lo mejor podríamos contestarle de una manera mucho más sencilla. No obstante, pues todas estas situaciones que le he comentado anteriormente son esenciales en el control de la telemedicina para mejorar el control clínico de nuestros pacientes. Bueno, realmente yo creo que, como dice Juan Carlos, tendremos que ir revolucionando poco a poco más en el tema de la tecnología y adentrándonos y generando esa confianza. Creo que es importante que ustedes como pacientes y los familiares y la comunidad que nos está escuchando sepa que hay una nueva alternativa. No sigamos con el pretexto de que no podemos trasladarnos, no podemos llevar, podemos tomar esta nueva alternativa que va a hacer que ustedes estén mejor controlados de su diabetes y por ende vamos a prevenir, como decía Juan Carlos hace un momento, que el diagnóstico de COVID en personas con diabetes sea pues más complejo. Pero ¿qué está pasando en el tema hospitalario, Juan Carlos? ¿Cómo está el tema de la diabetes y COVID dentro ya del área hospitalaria? ¿Qué se ve? ¿Con qué medicación se les trata en este caso a los pacientes? Hemos tenido pacientes que han salido del COVID a pesar de que han estado hospitalizados. Como le comentaba anteriormente, pues la diabetes es una situación que conlleva un riesgo mucho más pronunciado de tener de una forma grave de la enfermedad. Los pacientes, las estadísticas indican más o menos que el 15% de los pacientes que se infectan con COVID requieren hospitalización. No les sabría decir en números exactos cuántos pacientes o el porcentaje de pacientes que ingresen en nuestras unidades médicas y que tiene diabetes. No obstante, la apreciación nuestra es que es alto, sí, que son pacientes generalmente crónicos, pacientes añosos, que tienen sobrepeso, obesidad, hipertensión, cardiopatía isquémica, otros trastornos crónicos que se acompañan en la diabetes, ¿sí? Que yo tenga diabetes mellitus tipo 2 y que ingrese no significa que me voy a morir, para nada, ¿no? Significa que la enfermedad puede ser más grave, sin embargo, podemos salir adelante si es que tenemos un tratamiento integral adecuado en las fases iniciales. No obstante, hay pacientes que ingresan y que el curso clínico de la enfermedad suele ser malo a pesar de que se atiendan en las mejores condiciones. Es una enfermedad en general que estamos aprendiendo el día a día. Si usted me pregunta por el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en sí en momentos de la hospitalización, pues las prácticas clínicas de los últimos años no es que han variado demasiado, ¿sí? Muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 toman un sinnúmero de fármacos hipoglucemiantes. Lo que solemos hacer es retirar todos los fármacos orales, los antidiabéticos orales, y utilizamos solo insulina. Sin embargo, en pacientes que se mantienen en atención ambulatoria con enfermedad, con COVID-19, leve o moderado, no necesariamente
todos ellos hay que retirarlos, ¿sí? Hay en grupos farmacológicos selectos que sí que los quitamos, por ejemplo, los fármacos glucosúricos, los inhibidores de SGLT2, la dapaglifosina, la canaglifosina, la empaglifosina, sí que las guías recomiendan quitarlas, ¿sí? O sea, retirarlas en nuestros pacientes que se infectan. La metformina se la quita en las formas graves y en pacientes hospitalizados. Hay ciertos pacientes que están utilizando fármacos inyectables, los agonistas de GLP-1, el dulaglutide que hay en nuestro medio, se lo debería quitar en pacientes que tengan síntomas gastrointestinales importantes. En general, esto es dinámico, ¿sí? Estamos, no sé cuántas veces lo he dicho en esta charla, estamos aprendiendo día a día, semana a semana. ¿Qué le puedo decir? Si usted tiene diabetes mellitus y se infecta, pues no tome decisiones solo. Lo mejor es ir a su médico, ir a su especialista, contactarlo apenas sepa que tenga la enfermedad. ¿Por qué? Porque es que cada situación es individualizable. Cada fármaco puede tener beneficios y contras. Entonces, es eso, el consejo es eso. ¿Sí? El manejo no difiere del todo como en el paciente hospitalizado, pero sí en el paciente ambulatorio. Y la insulina, pues si el paciente tiene insulina, es un fármaco que obviamente no se lo tiene que quitar, ¿sí? La insulina le va a salvar la vida al paciente. Sin embargo, el automonitoreo de glucosas tiene que ser muchísimo más exhaustivo, ¿sí? Para que su médico, repito, su médico, sea el que tome la decisión de subir, bajar la dosis de insulina o de tomar cualquier otra decisión en relación al tratamiento farmacológico de la enfermedad. Eso es fundamental y eso es muy importante, por favor. No podemos generalizar uno u otro medicamento que le hizo bien a una u otra persona y creer que nos va a hacer bien a nosotros mismos. Es lo que nos acaba de decir Juan Carlos, es muy importante y lo recalco. El tratamiento es personalizado. Va a haber personas que necesiten uno u otro medicamento, va a haber personas que necesiten comenzar una dosis de insulina. Las dosis son puestas por el médico, tanto del fármaco oral como de la insulina. Sabemos que el COVID es una infección, una inflamación, y por lo general esto en los organismos de las personas genera hiperglucemia, ¿no es cierto? Entonces, estas hiperglucemias deben ser tratadas por el médico. ¿Qué es la hiperglucemia? Los niveles elevados de glucosa. Así es que no deje de ponerse en contacto con su médico tratante de su diabetes apenas tenga un diagnóstico o una sospecha inclusive. Podemos tener ya una sospecha de que tenemos COVID y quizás ya podemos ponernos en contacto con nuestro endocrinólogo, diabetólogo para poder saber qué hacemos desde el inicio y hacerlo bien. Como decía Juan Carlos, hay pacientes con diabetes que han podido recuperarse del COVID en sus hogares, ¿no es cierto? Pero también han habido pacientes que han tenido que internarse. Entonces, esto va a depender mucho de ustedes y de su control metabólico. Pero ahora la recomendación es, ¿qué debe hacer un paciente para estar bien, para tratar de evitar este tema del contagio, ¿no es cierto? Y en el caso de que se contagie, pues ya hemos hablado que tiene que ir al médico. Pero ¿qué debemos hacer como precaución, como recomendación, Juan Carlos, para todas las personas que nos están escuchando y viendo? Creo que la información acerca de la prevención, de las medidas de aislamiento, del distanciamiento social, ya casi que todos lo sabemos, ¿no? Si salimos de casa, perdón, el uso de mascarillas, el lavarnos constantemente las manos, el evitar estar en grupo con la gente, el tener por lo menos una distancia de 2 metros. En general son medidas que yo creo que en estos 5 o 6 meses que vamos de una enfermedad ya las hemos aprendido. En relación al paciente con diabetes mellitus tipo 2 y COVID, pues ahí sí que tenemos que tomar algunas otras consideraciones especiales, pues como en toda enfermedad crónica, y en este caso una enfermedad metabólica, asegurar que la dieta y el ejercicio sean los adecuados, ¿sí? No desmandarnos en el consumo de comida, de alimentos que no nos vienen bien para la enfermedad, el tratar de mantener la actividad física en la medida de lo posible, ¿sí? En relación al tratamiento con los fármacos, como ya lo habíamos indicado anteriormente, siempre consultar a su médico especialista de la manera más oportuna, no tener miedo a fármacos como la insulina, no utilizar fármacos que el vecino o que el farmacéutico le ha recomendado, nada que ver, eso en ese sentido tenemos que tener un poquito de respeto por la enfermedad, ¿sí?
realizar y controlar las cifras de glucemia capilar de manera constante, ¿sí? Si tenemos un glucómetro en casa, pues a utilizarlo de verdad, ¿sí? Mantener siempre las recomendaciones de su especialista en ese sentido, pesarse si es que tenemos una balanza en casa de manera diaria, ya que, como había indicado anteriormente, la pérdida de peso puede sugerir que la glucosa está elevada y que necesitemos atención médica de manera urgente, ¿sí? Si tenemos un termómetro en casa, pues registrar la temperatura en la medida de lo posible un par de veces al día, mantenernos hidratados, por lo menos ingerir un par de litros de agua en el día, salvo que su médico le haya dicho que tenga una contraindicación para dicha medida. Y en general, si es que vemos que nuestros niveles de glucosa están o muy bajos o muy altos, pues la recomendación de siempre, consultar lo más pronto posible a su especialista habitual. Perfecto, Juan Carlos. Yo creo que les hemos dado recomendaciones muy claras referentes al tema que hemos decidido tratar la tarde de hoy, que es la diabetes en tiempos de COVID. Mucha información en la prensa, mucha información en las redes sociales, mucha información en los medios de comunicación, nos tratan de mentalmente desequilibrar y poner sugerencias frente a uno u otro medicamento, frente a una u otra circunstancia. En el caso de la diabetes, siempre lo diremos y siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos, que el tratamiento debe ser manejado por el médico especialista. Recordemos que no podemos estandarizar un tratamiento a pesar de que seamos 2 o 3 miembros de la familia que tengamos diabetes y vivamos en la misma casa, cada uno tendrá su tratamiento. Y eso es muy importante. Eso en la generalidad de la enfermedad, no solo en tiempos de pandemia. Siempre creo que debemos tener nuestro control y como siempre se lo ha dicho, por lo menos cada 3 meses, ¿no es cierto? Por lo menos cada 3 meses un control de laboratorio, una visita al endocrinólogo y una revisión de la medicación por parte del médico tratante. Eso sería la mejor manera de prevenir y en este caso de adquirir el COVID con el tema de una complicación grave. Juan Carlos, para ir terminando y para agradecerle muchísimo por su participación y por su clara exposición sobre el tema, déjenos un mensaje para que todas las personas que nos estén escuchando pues sepan qué pueden hacer, qué deben hacer y sobre todo que tomen con un poco más de tranquilidad esto porque quizás la paz mental, la paz emocional también permite que nuestras defensas suban y que podamos controlar un poco el desencadenante del COVID. Bueno, Fernanda, yo le voy a dar un mensaje a usted y a todas las personas que nos están viendo hoy, que nos tomemos en serio esto, ¿sí? La verdad es que en nuestro medio parece que se está saliendo de las manos el hecho de confiarnos mucho con la enfermedad, ¿sí? Yo trabajo en un hospital público y todos los días vemos que las cifras de ingresos por COVID está aumentando, ¿sí? La enfermedad a lo mejor es, como habíamos indicado, bastante benévola con los pacientes jóvenes y sin comorbilidades. Sin embargo, cuando esos pacientes jóvenes y sin comorbilidades la llevan a la casa e infectan al padre añoso, a la madre añosa, al abuelito que vive con ellos, pues son los pacientes que son las personas que suelen terminar hospitalizados y muchos de ellos han fallecido a causa de la enfermedad, ¿sí? No tenemos que relajarnos con esto está recién empezando. Tenemos que tomar en consideración que como médicos no podemos hacer magia hasta el momento actual. Vamos casi 5 meses y no hemos encontrado una medicina que sea curativa, ¿sí? Lo que estamos haciendo es a veces paliar un poco lo que vamos encontrando al día a día. Los pacientes que mejoran, pues perfecto, pero los que fallecen dejan una huella bastante significativa en casa. En relación a la diabetes y COVID en sí mismo, pues repito nuevamente, como lo he dicho ya 10 veces antes, apenas tengamos la enfermedad, buscar atención médica, hablar con su especialista, tener en consideración niveles de glucosa, tener en consideración qué fármacos debemos continuar o qué fármacos podríamos o debemos suspender en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Y nada, esto es dinámico, va cada día cambiando, un día sabemos más, un día sabemos menos, pero de la diabetes mellitus ya tenemos bastante experiencia, es una enfermedad que está ahí, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tanto los médicos que la tratamos como los pacientes que la sufren sabemos a qué atenernos, entonces tener en consideración, tenemos la enfermedad y nos infectamos por COVID, podemos pasar un mal rato y eso es lo que buscamos evitar.
Gracias, Juan Carlos, y tomaré su palabra para despedirnos. No podemos relajarnos frente a la situación que estamos viviendo. Creo que debemos tener muchísimo cuidado, debemos saber cómo actuar y en el caso de tener una enfermedad crónica, pues repasemos la conversación de hoy con el doctor Juan Carlos Romero, él es médico especialista en endocrinología y nutrición, que de una manera muy amplia y muy clara nos ha aconsejado y nos ha dado una visión de lo que está pasando tanto con la diabetes y con el COVID, y cómo está nuestro paciente que tiene diabetes y un diagnóstico de COVID ya a este momento. Sigamos adelante, cuidémonos, protejámonos, recuerden usar la mascarilla, lavarse constantemente las manos y el distanciamiento social. 3 recomendaciones que hasta este rato parece que son las más valederas y las que debemos practicarles a cada momento y a cada minuto. Les quiero agradecer, que tengan una feliz tarde y pues no se olviden, el próximo jueves seguiremos con temas de interés que beneficiarán el control y el cuidado de su salud. Buenas tardes.